Mañana está en función de algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y motivado principalmente por lo que aconteció esta semana a nosotros como iglesia. Y es el hecho de que cuando parte alguien de esta tierra, uno nunca se imagina que podría ser uno. Nunca se imagina que podría ser yo el que esté ahí. Y uno pasa esa situación y después continúa viviendo normal. Pero esta mañana queremos hacer esta meditación de decir, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida hoy por hoy? Lo que hicimos ayer, la semana pasada, el año pasado, ya podemos decir borrón y cuenta nueva. No podemos hacer nada. Pero sí hay una situación que es menester en la cual debemos meditar. Que un día vamos a morir. Algunos podría ser que sea hoy, mañana, la próxima semana, X, cualquier día, podría ser. Y la Biblia nos hace un recordatorio que usted y yo necesitamos tener presente. Y es que el Señor va a venir una vez más. El Señor va a venir diferente a como vino la primera vez. La primera vez vino como un niño indefenso, que lo quisieron matar, Herodes lo quiso matar, y el Señor Jesús no se pudo defender, sino que fueron los papás los que salieron huyendo para Egipto. Entonces, vemos que la Biblia habla de una segunda venida del Señor, pero no en las mismas condiciones. Va a venir en una manera distinta, y la Biblia lo que nos dice es: yo vengo en breve, yo vengo. Y aquí se expone dos cosas distintas, fíjese. En Apocalipsis nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Hay una petición aquí, hay una petición. Pero en 1 Corintios 16, 22 nos dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. En una hay un deseo y en la otra hay una afirmación de que va a suceder. Entonces, estos dos aspectos le deben de llevar a usted y a mí a pensar: ¿y cómo me va a encontrar el Señor si Él viniera en este momento? No le pregunto que cómo está vestido, si se bañó, si se cambió. No es ese el punto, sino en función de aquello que afecta la relación suya con Dios. Yo podría estar en el baño, podría estarme bañando y el Señor viene. Eso no afecta en nada. Pero si yo estoy en una condición en donde Dios aborrece lo que estoy haciendo, ahí hay un gran signo de interrogación. ¿Qué va a pasar? Y esta actitud de que el Señor viene, es la pregunta de ¿cómo me va a encontrar a mí? ¿Cómo estoy yo? Y la actitud o el sentido de esta expresión es similar a la costumbre judía que había en el antiguo tiempo. Cuando iba a haber un matrimonio, los papás se ponían de acuerdo de la unión matrimonial de sus hijos. Y no era como ahora, que estaban saliendo y que iban a un lado y que iban a otro y andaban juntos y se estaban conociendo más. Se están conociendo más. No. En la época bíblica era que la muchacha, la joven,
tenía que prepararse porque no sabía cuándo iba a regresar el novio a casarse de una sola vez. Llegaba de sorpresa, porque el joven se retiraba, llegaban al compromiso, brindaban y hacían una ceremonia familiar y luego se iba. Y el muchacho se iba a preparar una casa en donde iba a llevar a su esposa, a construir con sus propias manos esa casa. Y entonces cuando el joven decía, bueno, ya está la casa, aquí está el comedor, aquí está el dormitorio, allá está la cocina y allá donde vamos a tener la leña, y entonces ya tenía todo listo. Entonces el muchacho llegaba donde el papá y le decía, papá, ya es tiempo, ya estoy listo para casarme. Y entonces llegaba sin avisar, sin tarjetas de invitación, y llegaba con su familia, y a toda la familia se iba uniendo los del resto del pueblo, porque iban a la ceremonia a decirle a la muchacha, vengo a casarme. Entonces, esta actitud es la de la joven, diciendo, ay, que venga ya mi novio, ya me quiero casar. Y había una ansia y había un deseo de que llegara pronto el novio. La idea de estas palabras es a vivir con expectación de que puede ser hoy, podría ser hoy. Y es no solo de que podría ser hoy, sino que además quisiera que fuera hoy. Aunque algunos podrían decir, no, yo no quiero que venga ahorita, solo termino esta vida de pecado y ya después que venga porque me pongo a cuentas con el Señor. La joven no sabía cuándo iba a llegar. Nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor. Pero ya sea que el Señor venga o que nosotros muramos, el efecto va a ser el mismo, de que nos vamos a presentar delante del Señor. Y ahí va a haber un juicio, va a haber una interrogación y hay una serie de cosas, de acontecimientos personalmente. Entonces, la idea es de poder decir que su regreso es inminente, es un hecho, no es que podría ser que el Señor venga, no, es un hecho de que viene el Señor. Dice la Escritura en Hechos capítulo 1, versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Va a venir, es un hecho, viene, porque la palabra de Dios lo dice. Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4 y versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, la Biblia nos declara que el Señor va a venir. Y no hay nada que nos ponga en duda de que el Señor viene. Estaba leyendo un libro que me regaló Henry hace un par de semanas y dice que le hicieron una encuesta al pueblo cristiano. Le hicieron una encuesta en función de que si el Señor viene, que qué opinaban. Y el 97% dijo, sí, el Señor viene.
Yo me pregunto, ¿y el otro 3% qué piensa? No entiendo eso. Porque la Biblia nos está diciendo, y ese 3% lo que dice es, ¿quién sabe si la Biblia se va a cumplir? ¿Quién sabe si va a suceder como dice la Biblia? Y eso es absurdo, es ridículo. No tiene sentido que pongamos en tela de duda lo que el Señor ha dicho. Estamos diciendo que va a llegar un momento en que si el Señor viene o nosotros morimos, vea lo que dice Hebreos, por favor, capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4:13. Y esto usted y yo no lo vamos a poder obviar. No hay nada aquí donde Daniel pueda decir, yo me voy a ir por esta puerta, o le voy a pagar al vigilante de aquí, me voy a entrar, o que Ovidio diga, no, yo tengo un pase. No hay nada que podamos obviar lo que el Señor está determinando. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted va a entregar cuentas. A usted le van a hacer una auditoría y le van a decir dónde están los papeles y dónde está el dinero. Quiero ver la remesa cuando lo mandó al banco, y quiero ver en la cuenta del banco dónde está. No solo lo quiero ver en la contabilidad, quiero ver en el banco. Quiero ver dónde está. Y le van a hacer a usted y a mí una auditoría tal en donde no vamos a poder decir, es que ahí no van a haber excusas de ningún tipo. Ya sea que el Señor venga en su regreso, o ya sea que nosotros vamos, va a ser el mismo efecto. Nos vamos a presentar delante de Dios a entregar cuentas. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué le hace pensar a usted que el Señor no podría venir en este momento? ¿Qué podríamos decir que Dios no decida venir en este momento? Los siervos del Señor en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, ellos pensaban que ya venía el Señor. Ya viene el Señor. El Señor viene ya, y estemos listos, estemos preparados porque el Señor viene. Podría venir hoy, decían ellos. Y vivían con esa expectación. Pero no, Dios no quiso. No era el tiempo de que Dios viniera, de que el Señor Jesús viniera. No era el tiempo. Él sabe en qué momento. Él sabe su tiempo, su reloj. Nadie lo va a mover. Nadie le puede decir, Señor, te estás tardando. Si yo estoy mal, si yo estoy enfermo, si yo estoy pasando por una situación difícil, adversa, dura, dolorosa, yo digo, Señor, ven ya para que se termine mi sufrimiento. Pero cuando todo está bien, cuando todo nos sale bien, cuando funcionó aquello que estábamos planeando, entonces no, Señor, que todavía no venga, porque quiero disfrutar de esto que es la bendición de Dios para mi vida. Ven, Señor Jesús. Cuando todo va bien, no queremos que el Señor venga. Él viene y nos vamos a encontrar con Él. Ahora bien, miren lo que el Señor está diciendo para que usted y yo estemos expectantes, que estemos así como atentos. Mire, y no consiste en que voy a ver cuando venga así y va a venir. No, es la expectación del corazón de poder decir, ya ven, Señor. Mire lo que dice el Señor. El Señor dice, vengo en breve, ya pronto. El Señor dice, vengo en breve. Mire,
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro 3:8 nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, y cuando el Señor dice en breve, ¿a qué se refiere entonces? Si para Él no tiene el problema que nosotros tenemos, que nosotros necesitamos andar con un reloj, ver la hora, saber a qué horas tengo que estar en un lugar y no nos salimos de ahí. Y tenemos que pensar siempre en el tráfico. No puede decir usted, es que el tráfico, esa es la peor excusa que tenemos. Porque usted sabe el tráfico en el que vivimos, entonces no es nada nuevo. No es nada nuevo. Ahora bien, fíjese, ¿en qué momento es que Pedro está diciendo estas palabras? Es en el mismo momento, en el mismo tiempo, en la misma época en la que Juan escribe el libro de Apocalipsis. Y cuando el Señor le cuestiona a su pueblo, a sus hijos, ¿qué están viviendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Yo ya voy a llegar. Yo ya voy a llegar y no quisiera que ustedes estén como aquellas vírgenes insensatas. ¿Cómo estaban las vírgenes insensatas? Dormidas, perdiendo el tiempo, descansando, en un relax. Estaban Juan escribe el libro de Apocalipsis cuando estaba en la isla de Patmos. Él había sido desterrado y ahí estaba en una cárcel, un tipo de cárcel, pero estaba en una isla, pero estaba expatriado, excomulgado, echado afuera. Y ahí Juan recibe la visión, la revelación de Apocalipsis, que más o menos estamos hablando por ahí por los años 96, 98 después de Cristo. Y él estaba pendiente y pensando en esta verdad de que no sé si el Señor dijo, ya vengo en breve, pero esos breves iban a ser 1000 años. El breve para el Señor podrían ser 1500 años, podrían ser 2024 años. Pero va a llegar un momento en el que toda la humanidad se va a detener porque va a acontecer algo universal. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17. Miren lo que dice Pablo a los tesalonicenses, y aquí es donde nos llama la atención la vida de Pablo y de Juan y de Pedro y de todos ellos. Dice, recuerden que el Señor dijo, vengo en breve, ¿verdad? Vengo en breve. Dice primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos en ese momento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo murió y no recibió al Señor en las nubes como él deseaba que sucediera. No era el Señor no quiso, el Padre no quiso que ya viniera el Señor. Eso no es el momento. El sentido es que usted y yo no nos confiemos a estar cómodos de el Señor no viene. Y entonces estar en una hamaca, en una mecedora, en una silla, en un sillón, con un control remoto enfrente del televisor, como que nada. La palabra de Dios es verdad, y ni una jota, ni una tilde van a dejar de cumplirse antes que el Señor venga. Todo se va a cumplir. Miren, hermano,
Nosotros estamos en un momento en el cual podríamos pensar que podría ser en aquella época. Y en aquella época hubo una persecución en el año 70. Y los romanos persiguieron a los judíos, persiguieron a los cristianos y les dieron muerte. Pero ¿cuál debería de ser entonces nuestra actitud? ¿Cuál debería de ser entonces? ¿Qué estamos haciendo en cuanto a qué pueda suceder? La experiencia de Daniel en esta semana fue algo inesperado para él, para su familia y para todos los que conocíamos a Daniel. Nadie se imaginó que podía haber pasado algo así. Pero nos puede suceder a cualquiera. A cualquiera. Nosotros como país hemos pasado por una guerra, pasamos por una guerra en donde murieron miles de personas y gracias al Señor, usted y yo aquí estamos. Algunos quizás ya habían nacido en esa época. Y el hecho de que terminara la guerra no significa que ya no hay muertos. El hecho de que termine una guerra no significa que ya está todo resuelto. Saltó otro problema. El robo, las drogas, alcoholismo, se destapó el pecado hasta decir ya no. Horrible ahora como lo que se vive allá afuera en los países más inteligentes supuestamente, más desarrollados. Todo lo que dejó esa guerra aquí, que ha venido y que recogemos todo lo malo de otras partes. Y pensamos que el Señor no pueda venir. Y siguen habiendo muertes. Y el hecho de que no hayan muertos por causa de violencia no significa que no hayan muertos por causa de enfermedades, por accidentes, por cualquier cosa. Y la actitud nuestra, independientemente de lo que estemos viviendo, debería de ser: ven, Señor. Este era el deseo de Juan: ven, Señor Jesús. El deseo de encontrarse con el Señor. Y Pablo lo decía, lo decía Juan, lo decía Pedro, y ahora aquí Pablo también está diciendo: nosotros vamos a quedarnos y lo vamos a encontrar. Dice 1 Timoteo 4:8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero llamar su atención en esta mañana y hacerle la pregunta: ama, anhela, desea, quisiera que el Señor viniera en este momento? Hace años salió una película sobre el rapto. Y mire qué tremendo. Yo la primera vez que la vi no dejó de hacerme meditar, porque el pastor está predicando y viene el Señor en ese momento que está predicando y se van la mayoría, pero no todos, y algunos se quedan y se quedan viendo, y el pastor también se queda. No, mejor no hablemos de eso. Ya no me gustó. Pero mire qué cosas. Lo que la Biblia nos está enseñando es a anhelar encontrarnos con el Señor. No estamos anhelando la muerte. No estamos hablando de que me quiero morir. No. Estamos hablando de: Señor, yo quiero estar en tu presencia. No me importa lo que tengo en esta tierra. No me importa las cosas que hay aquí. No, yo no quiero eso. Señor, quiero estar en tu presencia. Y esa es la pregunta que tendríamos que contestarnos en el corazón en esta mañana.
amamos su venida, anhelamos su venida, deseamos, Señor, ven. Solo aquellos que estén viviendo en una forma desordenada podrían decir, no, todavía no. Que no venga todavía, es que tengo que arreglar algo por ahí. Aman su venida, anhelan, ansían, adoran, desean estar delante del Señor. Mire, tenemos familia, todos tenemos nuestra familia, amamos a nuestra familia, pero no podemos decir que nuestra familia es mejor o más importante que el Señor, porque en el Señor encontramos el clímax de lo que es el amor. Entonces podríamos decir que sin importar lo que estemos pasando, sea agradable o no, es de poderle decir, Señor, amo que venga ya, ven, Señor. Señor, te anhelo, te deseo, Señor, ven. Es una espera con expectación, con ese sentir en el interior en donde, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que le esperan, a los que aman su venida, a los que están diciendo, ya va a venir el Señor, yo quiero que venga ya el Señor, yo quisiera saber si hoy, Señor. Los que le esperan y los que aman su venida. Yo no pretendo que usted me dé una respuesta a mí, de que usted me diga a mí, sí, yo espero, yo anhelo al Señor. No se preocupe. No se preocupe, porque el Señor conoce su corazón. Y eso sí le debe crear problemas. ¿Mire? Que el Señor conoce nuestros corazones y sabe si hay un anhelo de que el Señor venga o no. Hoy. No por las circunstancias, sino por el anhelo. No porque se termine la prueba en la que yo estoy, sino por el deseo de estar delante de la presencia del Señor. Dispuesto a que se termine lo bueno que estoy viviendo. No me importa, porque Él es mayor, superior a lo que yo pueda tener aquí. Ahora bien, el Señor viene en breve. El Señor sí va a venir. Y podemos decir, Señor, estoy anhelando que vengas. Bueno, entonces, veamos entonces qué estamos haciendo, cómo nos estamos preparando. Fíjese, mire, hermano, cuando alguien va a una competencia, ¿qué es lo que hace para ir a esa competencia? Entrena, se prepara. Y si es una competencia donde hay un esfuerzo físico, tiene que correr y hacer pesas y saltar y hacer de todo, preparándose para eso. Si es una competencia de ajedrez, hace jugadas y juega con una computadora y se está preparando. Si es una competencia de que ahora ya hay competencias de cuánto conoce de Excel, cuánto conoce de Word y todo, las cosas, las fórmulas, y que una cosa, se prepara para todo. Ahora bien, cuando hablamos de que va a venir el Señor, ¿cómo nos estamos preparando para esa venida? La joven, cuando se iba a casar, se estaba preparando. ¿Y sabe cómo se preparaba la joven? ¿Sabe cómo se preparaba la joven? Aprendía a coser, aprendía a lavar, aprendía a cocinar, aprendía a hacer el quehacer de la casa, aprendía con la mamá.
Y entonces esa joven se estaba preparando para llegar a funcionar como esposa a una casa en donde ya la mamá no le iba a ayudar, el papá no le iba a ayudar, ya iba a ser ella solita con su esposo. Y entonces ella tenía que prepararse. Y aquí la pregunta con la iglesia del Señor es: ¿cómo nos estamos preparando? Yo no sé si el Señor va a venir y va a encontrar a una iglesia que pareciera que no es su iglesia. Mateo 24:44, este texto que aparece acá, nos dice: por tanto, también vosotros, iglesia del Señor, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no tenés ni idea pueda venir, a la hora que no pensáis. El Señor viene, hermanos. Y si Él viene a la hora que yo no tengo ni idea, lo que necesito entonces es estar preparado. No importa qué hora sea, no importa si viene de noche o de día, como sea, yo necesito estar preparado y estar en este tiempo preparándome. Dice Apocalipsis 19, versículo 7, nos dice que aquí hay alguien, que hay una esposa por la cual viene el Señor, que esta esposa ha sido diligente, y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ha llegado la boda, y no dice la novia se ha preparado, dice la esposa se ha preparado, porque desde que hicieron el compromiso ya se toma como una boda. Cuando los padres se ponían de acuerdo de que se casaran sus hijos, ese ya era un compromiso, como si estuvieran casados. Y esa misma experiencia es la que tiene María con José. Estaba desposada con él, pero era como si ya se hubieran casado. Entonces aquí vemos a una esposa diligente, a una esposa que se preocupó por el día que se iba a encontrar con su Señor, con su Dios. Bueno, veamos entonces cómo está esta esposa, sin temores. Mire lo que dice acá la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Pero fue ofrecido, fíjese, para quitar de en medio aquello que nos debería de preocupar, aquello que debería de ser la angustia nuestra, aquello que debería de ser el miedo. ¿En qué sentido? De que si yo soy una vida que vivo en pecado, o sea, mi vida normal con la gente que me rodea es en pecado, y sabe que el Señor viene, entonces sí, tenga temor. Entonces sí, preocúpese. Entonces sí, aflíjase. Entonces sí, que le dé canillera. Pero aquella iglesia que está caminando en el Señor y está en esa lucha en contra del pecado día a día y está expectante de que el Señor venga, no tenga temor, no se preocupe, porque ya fue ofrecido el sacrificio por nuestros pecados.
entonces ya el oprobio, aquello que era lo que condena al hombre, ya había sido quitado. Entonces, relax. Entonces, en paz, sin temor, sin dudas. Pero si está en pecado, entonces sus pecados no han sido quitados. ¿Qué más? ¿Cómo vive esta iglesia que se está preparando? Porque vive diferente, mire. Por eso no hay temores. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Nos dice, Segunda de Corintios 5, 15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces esta iglesia se está preparando. ¿Cómo? Viviendo para Dios, viviendo para el Señor, teniendo una vida íntegra, una vida en donde pueda decir, no tengo nada que temer. Fíjese que desde hace un buen tiempo, en varias ocasiones, he recibido correos electrónicos en donde me dice, ya te conozco, ya sé quién eres, tienes que depositarme $1,000, creo que me decían, en Bitcoin, si no, le voy a compartir a tus contactos el video que yo tomé tuyo cuando estabas haciendo cosas de pornografía. Yo estaba viendo y le escribí al de seguridad técnica o electrónica, no sé cómo se llama. El de seguridad de la información de ahí de la empresa. Y le digo, mira, estoy recibiendo esto. No le hagas caso, solo borrarlo, me dice. O sea, no tiene sentido, me dice. Y dije, pues sí, va, solo lo borro. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si ese tipo de correo le llegara a alguien que lo estuviera haciendo? O sea, eso es para chantajear, para sacarle dinero a la gente, para asustarla. Pero ¿qué pasa si le llega a alguien que lo está haciendo? Ya me descubrieron y me van a ver y van a saber. Ya lo chantajearon para toda la vida. Porque le van a estar diciendo lo mismo. Sí, yo lo voy a borrar, porque ahí mismo dice, cuando tú me deposites de Bitcoin esta cantidad, yo lo voy a borrar, dice. ¿Pero cuál? A lo que quiero llegar con esto es, hermanos, que vivimos ¿para quién? ¿Para quién vivimos? ¿Temor de qué podemos tener en ese tipo de cosas? Imagínense. Bueno, hace como unos 10 años uno recibía un mensaje similar donde decía, mire, usted se ha ganado un carro y para poder obtener el carro tiene que pagar tanto de impuestos. Lo mismo. Pero la pregunta es, ¿para quién vivimos? ¿Para quién está lo que hacemos nosotros a diario? Y eso lo que nos lleva es a decir que haya paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque podemos honrar al Señor con nuestro diario vivir, con lo que hablamos, con lo que escribimos en el teléfono, con lo que decimos en el Facebook, con lo que hacemos, cualquier cosa que hagamos, que no ofenda al Señor. Y de lo cual no nos avergüenza nada de lo que estemos haciendo. Y que no haya nada que podamos decir, esto no quiero que lo vea ella, no quiero que lo vea él, no quiero que lo vea quien sea. Entonces es de preocuparse. Entonces esa persona, preocúpese. Porque el Señor viene por una iglesia que vive para Él. Y no deshonra al Señor con su vida de pecado. Este tipo de iglesia no vive en una manera tal que está viviendo
está viviendo por sueños y cosas de esta tierra. Es una iglesia que no está diciendo como sueño. Yo, mire, ya les he contado lo que yo pensaba hace unos 15 o 20 años. ¿Cómo quisiera, decía yo, ir a conocer, donde ya se me olvidó, los Alpes suizos, a conocer a Heidi, allá todo el abuelito. Y mire, yo no sé por qué se me había metido y cómo quisiera, ya no quiero nada, fíjense. Ya no vivo por un sueño de cosas de esta tierra, como quisiera. Yo se lo digo sinceramente. ¿Y sabe qué me quitaron las ganas? No fue el pasaje, no fue el boleto aéreo para llegar allá, sino que es monte que voy a ver ahí, árboles y el clima nada más, pero de ahí, ¿qué pues? Estamos hablando de una iglesia que no tiene sueños y anhelos de cosas de este mundo, que no tiene sueños y anhelos porque se cumpla sus expectativas y pensando que el Señor concede los deseos del corazón. ¿Cuál es el deseo de su corazón entonces? ¿Las cosas de este mundo o realmente la persona del Señor Jesucristo? Esta iglesia se prepara viviendo de una manera diferente en el día a día. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 12, por favor. Segunda de Timoteo 1:12 nos dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, mire la expresión, fíjese bien, yo sé en quién he creído, no, yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor guarda a su pueblo, el Señor lo guarda. Y fíjense, ¿en qué momento Pablo estaba diciendo esto? Cuando era encarcelado, cuando era golpeado, perseguido, y no era perseguido para darle un abrazo, era perseguido porque lo querían matar. Y Pablo dijo: yo sé que el Señor me guarda, y hasta que Él diga, Pablo, ya no más, hasta entonces voy a morir. Pero tenía una certeza Pablo, que el Señor lo iba a guardar hasta el día que fuera necesario. No es que nos va a guardar porque yo quiero que me guarde, y mire, equivocadamente, erróneamente, el pueblo del Señor dice que la sangre de Cristo me cubra de Satanás. Eso es lo más absurdo que pueda haber, porque la sangre de Cristo no es para que me tape de Satanás, me proteja de Satanás, del mal, que me proteja de que no me pase nada. No, la sangre de Cristo nos lava de pecados, nos cubre de los pecados y hace una obra en contra del pecado. Pero entonces aquí está diciendo Pablo, está diciendo que el Señor guarda mi vida, guarda mi depósito hasta el día que el Señor diga: ya estuvo. Pablo, ya estuvo, ya no más. Daniel, ya estuvo, ya no más Daniel, ya, ese fue el día en donde el Señor se lo llevó y el Señor dijo: ya está el tiempo. Aunque no lo entendamos, el Señor nos manda a que vivamos con una actitud expectantes, vigilantes, atentos. Mateo 24:42. Mateo 24:42 nos dice que esta iglesia está viviendo de una manera distinta. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no tenéis ni idea, no te imagináis cuándo va a ser, pero de que va a ser, va a ser, de que va a suceder, va a suceder, y que no nos encuentre de sorpresa, que no sea y vino el Señor y ya no vamos a poder hacer nada. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vosotros, hermanos, vosotros, iglesia del Señor, no estáis en tinieblas, para que seamos sorprendidos como si fuera un ladrón. El ladrón llega en el momento que menos se imagina, que menos lo imaginamos. En ese momento llega. Pero aquí Pablo le dice a la iglesia: ustedes no están en tinieblas. Tú no estás en tinieblas para ser sorprendido. Si estás viviendo para Dios, si estás expectante viviendo para Dios, si no tienes temor, si anhelas su venida, si deseas su venida, no estás en tinieblas, tranquilo. Entonces no hay problema. Para que no seamos sorprendidos. Si estamos viviendo diferente, entonces sí va a ser una sorpresa y muy desagradable. Nosotros no estamos para decir que vamos a inventar algo. No, Dios tiene planeado el momento específico en el cual Él tiene diseñado que va a venir su Hijo. En Mateo capítulo 24, versículo 48, nos llama la atención para que piense. Mire estas palabras. Mateo 24, 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, fíjese, no lo expresa con su boca, no, en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Solo tenemos una vida, hermanos. Nosotros no somos como los gatos que tienen 9 vidas. Solo tenemos una vida. No la desperdicie. No la desperdicie viviendo como usted quiera. No la desperdicie viviendo en una vida licenciosa y como si el Señor no va a venir. Dice que va a haber una sorpresa grande. Le van a pedir cuentas y dice que ¿a dónde la van a poner? En el lugar del lloro y crujir de dientes. Y de ahí nadie va a salir. Ahí no se puede negociar con el que cuida. Mira, déjame salir. Va a ser imposible. Nuestro Dios viene por una iglesia diferente. No viene por las iglesias más grandes. Tampoco el Señor viene por las iglesias más pequeñas, como si las grandes no tienen importancia. El Señor viene por una iglesia que lo está esperando.
El Señor viene por una iglesia que está anhelante de que su Señor venga. El Señor viene por una iglesia que ama su venida, que ansía que el Señor venga. Una iglesia que se está preparando para cuando el Señor llegue. Y lo que sí podemos decir en esta mañana, hermanos, es que ya basta de vivir una vida que ofende al Señor. Y le doy gracias a Dios que yo no conozco su vida. Yo no conozco su vida. No lo estoy diciendo porque yo sepa algo suyo, no. El problema para usted es que el Señor sí la conoce. Él sí la sabe. Él conoce lo íntimo, lo secreto, aquello que queremos hacer que no se sepa. El Señor lo conoce. Y el Señor está esperando, el Señor está postergando su venida para que usted y yo nos arrepintamos. Que le digamos: Señor, perdóname. Hermano, ya basta de vivir esa vida que ofende al Señor. Mire, hermano, no se preocupe por guardar las apariencias, porque todos aquí dentro, mire, nos vemos angelicales. Usted se ve así como con una aureola en la cabeza y casi con alas, aquí así de que bien lindo así, y algunos pasan todo el culto orando así, pasan orando, mire qué lindo, qué espirituales. Pero el problema no es lo que se vive aquí dentro, el problema es lo que vivimos allá afuera, donde nadie nos ve, donde los que están aquí no nos conocen allá. Recordemos el mensaje del domingo pasado. Es necesario que Él crezca. Si Él está creciendo, entonces yo estoy menguando. Y somos llamados para que vivamos una vida esperando a nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, porque tú, oh Dios, conoces a tu iglesia, conoces, Señor, a tu pueblo, conoces a aquella iglesia que está expectante, que está atenta. No una iglesia que está dormida, no una iglesia que vive una doble vida, una vida de pecado y una vida de una falsa cristiandad. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor, porque tú nos conoces, porque tú sabes todo, porque tú conoces lo que vivimos ahí en lo íntimo, en lo escondido, en lo secreto, para que nadie vea nuestro pecado. Señor, permítenos que haya un arrepentimiento verdadero, genuino este día, y mi vida sea restaurada para ti, y mi vida vuelva al camino, Señor, al camino de santidad. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que traigas esa convicción. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si usted es parte de esa iglesia que se está preparando y que vive expectante de la venida de su Señor, que podamos cantar, que podamos entonar este canto. Le invito para que se ponga de pie y podamos decirle al Señor: Señor, quiero vivir para ti, ya no quiero vivir para mí, Señor.
Y si la muerte me sorprende, voy a tu presencia sin ningún temor. Y si tú vienes, Señor, que me encuentres haciendo tu voluntad, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, Oh, Señor Jesús. somos del Señor. Somos del Señor. Oh, Dios, sea que vivamos o que muramos, Señor. Sea que vivamos Oh, sí, Señor. o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Señor, Señor, este mensaje es para mí, primeramente para mí. Y para tu iglesia, Señor, para toda persona que está viviendo diferente allá afuera y que vive ofendiéndote a ti y no se está preparando para el encuentro contigo y no quiere que tú vengas ya. Para aquella persona que hace cosas que ofenden a Dios, este es el momento para decirle al Señor: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, concédeme el verdadero, el genuino arrepentimiento. Que yo ya no quiera esta vida, que yo ya no quiera esa vida. Pero también este mensaje es para aquellos hermanos que anhelan la venida del Señor y que viven para Él, en esa dependencia de Él, y caen en pecado, pero se levantan en el nombre de Jesús por su sangre. Señor, estamos aquí, no importa si vivimos o morimos, vamos a tu presencia con gozo, con alegría, con regocijo, a encontrarnos con nuestro amado Salvador. Señor, oh Dios, aquí están nuestras vidas, Señor, en tus manos. Y si vivimos, para Él vivir. Oh, sí, Señor. Y si morimos, para Él
Oh Señor, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú concedas arrepentimiento para aquel corazón que dice: Señor, yo me quiero arrepentir. Señor, yo te pido perdón por lo que he estado viviendo. Que le puedas decir con certeza en tu corazón, en su corazón: perdóname, Señor, me arrepiento. He vivido desordenadamente y por eso te pido perdón, para que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado, para que la sangre de Jesús me lave de mis pecados y pueda recibir así a Cristo Jesús en mi corazón en este momento. Gracias, Señor. Gracias por aquel corazón que hace esta oración pidiéndote a ti perdón. Pero también a la iglesia, Señor, le haces el llamado en esta mañana para que viva en la luz, sin temor, sin avergonzarse delante de ti. También le concedes el genuino arrepentimiento, para ya no vivir esa vida así, en desorden, en el nombre de Jesús.